la boda no se hizo esperar. Se casó católicamente después de ser bautizada con el nombre de Juana. Este ejemplo fue seguido por varios de sus compañeros, contrayendo enlaces matrimoniales con las mujeres indias. Mezcladas así, las dos razas fueron troncos de las principales familias de esta provincia. Las ceremonias en esa época, en el tiempo de la conquista, era bastante compleja, incluso había casamientos por poder. Los conquistadores más reconocidos se querían casar con españolas a veces, y bueno, tardaban 7 años en que viniera la esposa después que se había casado. Entonces eran cosas muy anormales por las distancias y por lo que tardaba cada trámite. Susana, pero estas uniones de hecho, ¿hay alguna relevante con la cual nosotros podamos llegar a darnos una idea que haya ocurrido así en la región de Cuyo o en San Luis? En varios lugares de América se produjeron estas uniones de hecho, o en personajes importantes se hacía el casamiento, pero en este caso, por ejemplo, en San Luis, el más reconocido, que quizás tiene un poco de leyenda y otro poco de realidad, que es el de Juana Coslay. Sí. Tenía una novia, una ex de Juana Coslay. Era muy linda. ¿La ciudad? No, mi ex. Ah, bueno. No, la ciudad también es linda. La ciudad verde. La ciudad verde. Por supuesto. ¿Pero fue por amor o por poder político, digamos? Porque eran unas culturas muy diferentes. Mira, en ese tiempo las uniones por amor eran muy raras que se dieran, era muy difícil y generalmente era por conveniencia. En este caso, lo de Juana Coslay era un acuerdo en realidad. El cacique Coslay, que era el padre de Arocena, que sería la niña que se iba a casar. ¿No se llamaba Juana? No, Juana la bautizan. Juana, claro, porque ese nombre no existía en el lenguaje aborigen. Entonces, para casarse, en este caso es un casamiento, seguramente, porque lo que dicen, los testimonios que hay, mezclados con la leyenda, dice que se casaron por los rituales de la Iglesia Católica y que en primer lugar tuvo que ser bautizada Arocena con el nombre de Juana para que pudiera casarse, porque la Iglesia Católica, uno de los requisitos fundamentales para casarse por el sacramento, recibir el sacramento del matrimonio, es necesario estar bautizado. Entonces se la bautizó con el nombre de Juana. Ahora, eso fue un acuerdo, es decir, el padre le entregaba así a la hija por un acuerdo, por algo a cambio. Sí, en realidad las mujeres no tenían ni arte ni parte en las decisiones. Vengo por lo que me prometiste. Generalmente se buscaba a la persona que le podía ser, mejor para ella, que los padres consideraban que era mejor para ella. En este caso era un acuerdo político para preservar la paz del lugar. Y bueno, este capitán Gómez Isleño, que es el que se casa con Juana, va a recibir, por supuesto, de acuerdo a la legislación que regía en ese momento de España, va a recibir una dote muy importante por parte de la novia, porque la novia para casarse tenía que ir con una dote. Claro. Sí, eso tenía que ver con el tema de tierras más que nada. Claro, sí. De todas maneras, las ceremonias, es imposible, es decir, saber ahora cómo eran esas ceremonias realmente. Ha cambiado mucho el casamiento, ha evolucionado. Sobre todo porque eran personas de diferentes culturas. Claro.
Claro, sí. El amor es el amor. O sea, el amor es el amor. Mi novia de ahora es de Villa Mercedes, yo soy de San Luis. Y por más que seamos de dos culturas diferentes... Pero no son, pero no son culturas diferentes. Bueno, el amor es el amor, punto. Bueno, sí, claro, en ese tiempo no, la mujer no, el hombre elegía, incluso se designaba una persona para que se casara con otra determinada persona y no se habían visto nunca. Claro. No era cuestión de amor, era un contrato, claro, por conveniencia y por clases sociales, porque hay casos de que los conquistadores se casaron con mujeres españolas que tenían cierto nivel social de acuerdo a su nivel social también. Entonces, era un acuerdo, ni se habían visto nunca. Claro. Capaz que mi novia está conmigo porque tengo moto. Y pues, no sé. Y bueno. Puede ser. La fecha estimativa de fundación del convento dominicano fue entre 1600 a 1603. El convento puntano, como los demás que poseía la orden, pertenecía a la provincia dominicana de Chile. En un principio contó con escaso personal y sobrellevó una pobreza casi extrema que compartía con la ciudad. Se dedicaron a la predicación y a la enseñanza. Ejercieron oficio de párroco, teniente o cura. La gran pobreza de San Luis fue el motivo por el cual no se establecieron en forma definitiva las misiones. O sea que las tareas de estas órdenes eran, digamos, como impartir cierta educación desde el área del arte y del trabajo también. Los jesuitas. Los jesuitas. Y sí, los jesuitas, es decir, yo creo que fueron innovadores en algún sentido porque ellos aceptaron en cierta medida el culto que tenían los aborígenes, no trataron de erradicarlo como hicieron en otros casos otras órdenes religiosas, simplemente tratar de trabajar con ellos y hacerles llegar a Dios desde otra mirada. Claro. O sea que en ese sentido fueron innovadores, digamos que se salían un poco de los cánones que pretendía la Iglesia, el Papa. De todas maneras fueron los que más tarde llegaron porque es una orden que se formó recién en 1539, o sea, después fue fundada por San Ignacio de Loyola después de la llegada, después de la conquista de América. He venido a traerle la palabra del Señor. Debéis escucharla. Debéis dejar de escuchar a esos falsos ídolos a los que adoráis. Las órdenes religiosas permitieron la apertura de conocimientos en la sociedad de ese entonces. Los nativos eran adoctrinados para ejercer la religión católica. Algunos eran acercados a las letras, siendo posible el aprendizaje de la lectura y escritura. Pero en el caso de otros, eran adoctrinados usando la fuerza y simplemente se convertían en esclavos religiosos. La situación del nuevo continente hizo que estas órdenes encontraran la posibilidad de someter, en muchos casos, el nombre de sus dioses. La sociedad desde siempre acompañó estos movimientos, permitiendo que grandes parcelas de tierra fueran donados para la creación de monasterios y conventos. La historia nos permitirá conocer cuán articuladas eran estas órdenes religiosas en la vida en sociedad.